Shalom, shalom, mi amada familia. Buen día. Mi nombre es Mari Carmen García y deseo que hoy tengan un día de gran bendición, especialmente en este camino hacia la fiesta de Shavuot. Mi nombre es Mari Carmen García Uribe y soy colaboradora del Ministerio El Conocimiento de Yahvé, Perlas del Saber. Hoy nos encontramos ya en el día 8 del conteo del Omer y traigo puntos muy importantes para aprender con un tema muy bello. Así que quiero invitarlos a comenzar realizando la verajá por este tiempo, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos santificó con sus mandamientos y nos ordenó en relación a la cuenta del Omer. Y el tema que traigo para ustedes, amados hermanos, se llama Yam Suf, el paso de muerte a vida y la redención consumada en el Mashiach. Les quiero recordar que estamos en la estación número 8 y esta estación se llama Mar de los Juncos o Yam Suf. Esto lo encontramos en Bamidbar, libro de Números, capítulo 33, versículo de 10 al 11. Y dice: partieron de Elim y acamparon junto al Mar de los Juncos. Después del reposo de Elim tan hermoso que tuvo el pueblo de Israel, es conducido deliberadamente a un escenario imposible. Yam Suf no es una desviación del plan, sino el corazón mismo del plan divino. Yahvé lleva a su pueblo a un punto donde toda autosuficiencia muere. No hay estrategia militar, no hay salida humana, no hay negociación posible. Solo queda la fe desnuda. Este patrón revela que la redención auténtica siempre pasa por un lugar donde el hombre deja de confiar en sí mismo y aprende a depender completamente de Elohim. Vemos que Yahvé cerró todas las rutas visibles para que Israel aprendiera que la salvación no viene por lógica humana, sino por obediencia y confianza en el Eterno. El pueblo debía enfrentar su mayor temor, el regreso a la esclavitud, para comprender que Egipto ya no tenía autoridad sobre ellos. Existe un comentario mesiánico que nos relata que el Mar de los Juncos es el escenario donde Yahvé se revela no solo como libertador, sino como guerrero divino. En Shemot 15:3 se declara que Yahvé es varón de guerra. Esta revelación es clave porque Israel había conocido a Elohim como proveedor en Elim, pero en Yam Suf lo conoce como vencedor del enemigo. Baruch Hashem. El pueblo de Israel, recordemos que cruzó el mar en seco. Esta es una expresión que la Torá repite para enfatizar que el camino de la salvación no es ambiguo ni incierto. Fíjense que no caminaron entre lodo, caminaron sobre tierra firme. Esto nos enseña que cuando Elohim abre camino, lo hace con autoridad y seguridad. Espiritualmente, también podemos observar que Israel muere simbólicamente en el mar y resucita al otro lado. Por eso los sabios dicen que Yam Suf es como un vientre. Israel entra como esclavo y sale como hijo.
esta idea se conecta profundamente con la enseñanza del nuevo nacimiento en la Brit Hadashah. Rav Shaul, al escribir 1 Corintios 10, del 1 al 4, nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Esto nos revela que el cruce fue un bautismo, un tevilá colectivo. No fue una experiencia individual, sino de todo el pueblo. Toda la nación fue sumergida en una misma experiencia redentora. Esto nos enseña que la salvación no es solo personal, amados hermanos, como antes lo creíamos, sino que nos integra a un pueblo con identidad y propósito. Esto es algo que nos debe de alegrar, amados hermanos. La roca que lo seguía, según Rav Shaul, era el Mesías. Esto muestra que Yeshua no aparece únicamente en los evangelios, sino que acompaña a Israel desde el desierto. Él es la fuente, el camino y el sostén en todo el proceso redentor. Ahora quiero que observemos que el Yam Suf actuó como un medio de juicio y salvación simultáneamente. Veamos esto. Un principio clave que revelan los comentaristas es que las mismas aguas que salvaron a Israel destruyeron a Egipto. Esto revela una verdad espiritual profunda. La salvación y el juicio fluyen del mismo acto divino. Para el que confía, el mar se abre. Para el que persigue, el mar se cierra. Este patrón se cumple plenamente en el Mesías. La cruz, o el madero, como gustes decirlo, es salvación para el que cree, pero juicio para el sistema de pecado. Veamos lo que nos dice el apóstol Yohanan en su Evangelio, capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí Yeshua declara que el príncipe de este mundo sería echado fuera. Así como Faraón fue sepultado en Yasuf, el dominio del pecado fue derrotado en la cruz. Baruch Hashem, de verdad que este es un gran regalo que nos hace el Eterno. Pero aún, amados hermanos, tengo más profundidad desde la Brit Hadashah, o Nuevo Testamento como lo conocimos. En Romanos 6:6, Rav Shaul nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí vemos que Rav Shaul afirma que el viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esto se refleja en Yam Suf. El viejo amo, Faraón, muere en las aguas. Israel ya no pertenece a Faraón, aunque aún tenga que aprender a vivir como libre. Un gran trabajo que tiene por delante. Y en Gálatas 1 se nos comenta: estad pues firmes en la libertad
con que Mashiach nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí se declara que para libertad nos hizo libres el Mashiach. Yam Suf no tiene el fin del camino, no fue el fin del camino, pero sí fue el fin de la esclavitud legal. Desde ese momento, cualquier intento de volver a Egipto, fíjense bien, sería una traición a la obra redentora de Yahvé. Vemos escrito en Hebreos 2:14, así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí podemos observar que mediante la muerte, Yeshua, el Mesías, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. En su tiempo, Yam Suf fue una sombra de esta victoria. El enemigo parecía invencible, pero fue destruido en el mismo lugar donde pretendía ejercer su dominio. Ahí quedó, debajo de las aguas del Yam Suf. Ahora les quiero revelar esta hermosa parte en donde el cántico actuó como un sello de la redención. Después del cruce, Israel canta. El cántico no precede al milagro, lo confirma. La adoración, amados hermanos, nace de la experiencia real de liberación. El cántico de Shemot 15 no es emocional. En realidad, se está proclamando quién es Yud Hei Bad Hei y lo que ha hecho. Fíjense también en Apocalipsis 15:3 lo que se dice. Y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Elohim el Shaddai. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aquí vemos cómo se une el cántico de Moshe con el cántico del Cordero, revelando que la redención inicial y la redención final son una sola historia. El mismo Elohim que abrió el mar es el que consumará la victoria definitiva. Bueno, todo esto, amados hermanos, tiene un hermoso contexto histórico y dirección divina. Así que vamos a este hermoso contexto, como decía yo, histórico, donde el Yam Suf no fue un error de navegación. Vamos a leer el versículo de Shemot 13:17, que dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Elohim que quizás no se arrepiente el pueblo cuando viere la guerra y se vuelva a Egipto. Aquí vemos que Elohim declara que no los llevó por el camino corto para no enfrentarlos prematuramente a la guerra. Pero en Yam Suf sí los llevó a una guerra espiritual, donde él mismo peleó. Yud Hei Bad Hei peleó por el pueblo de Israel.
Esto nos enseña que Yahvé pelea nuestras batallas cuando confiamos plenamente en Él. Vamos concluyendo con este tema, amados hermanos. El Yam Suf es mucho más que un evento milagroso. Es el punto donde la identidad cambia, donde el pasado muere y el futuro comienza. Elim restauró fuerzas, pero Yam Suf estableció propósito. Allí, Israel dejó de definirse por lo que Faraón decía de ellos. Y fíjense bien, comenzó a definirse por lo que Yahvé había hecho por ellos. Desde una perspectiva mesiánica, Yam Suf anuncia la obra completa de Yeshua, amados hermanos. El camino abierto en el mar apunta al camino abierto por su sacrificio. El enemigo sepultado anuncia la derrota definitiva del pecado y de la muerte. El canto de victoria anticipa la adoración eterna, ese hermoso tiempo que todos nosotros anhelamos. Así que esta estación del Yam Suf nos enseña que la salvación no es solo creer intelectualmente, sino atravesar el mar. Es dejar que Elohim cierre definitivamente las puertas del pasado. En el Mashiach, el mar ya fue abierto, la victoria ya fue declarada y el enemigo ya fue vencido. Así que podemos observar, amados hermanos, que Yam Suf proclama una verdad eterna. Cuando el pueblo de Elohim da un paso de fe, Yahvé abre caminos donde no los hay. Transforma imposibles en sendas firmes y convierte el lugar del mayor temor en el escenario de la mayor revelación de su gloria. Amén, amén. Pues ha sido la estación de Yam Suf, amados hermanos, y yo quiero que para finalizar hagamos la oración diaria de la cuenta del Omer. De esta manera nos habremos presentado delante del Eterno en bendición, contando un día más en esta Sefirat. Y vayamos a la oración, dice así en hebreo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu al Sefirat haomer. Bendito eres tú, Adonai nuestro, Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Que el misericordioso Yahvé restaure el Beit Hamikdash a su sitio rápidamente y en nuestros días. Amén. Selah. Para el director del coro, un canto con música instrumental, un salmo. Yahvé, tenga gracia con nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su semblante sobre nosotros para siempre, para que sea conocido tu camino en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Las naciones te alabarán, Yahvé, todas las naciones te alabarán. Las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra para siempre. Los pueblos te alabarán, Yahvé, todos los pueblos te alabarán, pues la tierra ha rendido su fruto y Yahvé, nuestro Elohim, nos bendecirá. Yahvé nos bendecirá y todos, desde los más remotos rincones de la tierra, le temerán. Te imploramos, con el gran poder de tu diestra, que liberes al cautivo,
Acepta la plegaria de tu pueblo. Fortalécenos, purifícanos, reverenciado, poderoso. Te imploramos, guarda como la niña del ojo a aquellos que procuramos tu unicidad. Bendícelos, purifícalos, concédeles por siempre tu misericordiosa rectitud. Poderoso, santo, en tu abundante bondad, guía tu congregación. Único y soberano, vuélvete hacia tu pueblo que recuerda tu santidad. Acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor. Tú que conoces los pensamientos secretos. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino, por siempre y eternamente. Amo del universo, tú nos has ordenado por medio de Moshe, tu servidor, contar Sefirat HaOmer a fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza. Tal como has escrito en tu Torá, contaréis para vosotros desde el día siguiente al día de descanso, desde el día en que traéis el Omer como ofrenda mecida. La cuenta será 7 semanas completas. Hasta el día posterior, a la 7ª semana, contaréis 50 días. A fin de que las almas de tu pueblo Israel sean purificadas de impureza. Por consiguiente, sea tu voluntad, Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, que nuestro mérito del Sefirat HaOmer, que conté hoy, Yam Suf, el paso de muerte a vida y la redención consumada en el Mesías, sea recibida por tu misericordioso amor. Sea rectificado el daño que he causado en la Sefirá y que yo sea purificado y santificado con la santidad suprema. Que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos en el mundo. Que rectifique nuestro Nefesh, Ruach y Neshama de toda bajeza y defecto, y que nos purifique y santifique con tu suprema santidad. Amén. Selah. De esta manera, amados hermanos, vamos a declarar el Salmo 90:12, que dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Pues, amados hermanos, esta fue la estación 8 y yo deseo que seamos grandemente bendecidos con ella, pero sobre todo que nos lleve, nos eleve a otro nivel espiritual en este camino rumbo a Shavuot. Nuevamente les saluda Mari Carmen García y les mando un abrazo muy fuerte en donde quiera que se encuentren. Shalom, shalom. בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור. וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא
העם הזה הוא משפחה, אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה. עם ישראל לא יוותר, תמיד על המפה אנחנו נשאר, וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחתה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה. שירו איתי כולם. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחתה תמיד. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה